Olá, sejam bem-vindos a mais um diálogo tributário do nosso curso de pós-graduação, o MBA Global Tax Management and Compliance, da FBT, da Faculdade Brasileira de Tributação, e tem o sponsor acadêmico do Zavarod, do Peru, com o professor Michael Zavaleta. Hoje nós temos aqui a satisfação de receber o professor Christian Bijardi. Ele mora na Itália, em Milão, é professor de Direito Tributário da Universidade de Buenos Aires, é doutor em Direito pela Universidade de Palermo, ele é secretário da Associação Italiana de Direito Tributário e membro da BDT no Brasil, e também é integrante de um dos melhores e mais conceituados escritórios de Direito Tributário Internacional do mundo, que é o Estúdio UCMAR. Neste diálogo tributário, nós vamos fazer na língua espanhola, porquanto o nosso professor Christian, nosso convidado, é argentino, e, portanto, a língua mãe dele é o espanhol. Christian, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e o nosso tema hoje da nossa palestra é em relação aos impactos da pandemia do Covid-19 nos princípios tributários do ponto de vista da Itália. Christian, muchas gracias por ter aceptado nuestro convite, nuestra invitación, y vamos a charlar un poco muy rápido acá sobre los temas que están influenciando en Italia los sistemas tributarios, el sistema tributario italiano. ¿Qué te parece, cómo afectó la pandemia a los principios tributarios en Italia? ¿Qué te parece hoy? Gracias, Felipe. Soy yo el honrado por la invitación, como siempre. Y es un honor, como siempre. Yo creo que hay dos grandes aristas generales de cómo ha afectado esta pandemia, que obviamente para la humanidad no es la primera, pero sí tal vez es la que se ha vivido en dimensiones globales. Por un lado, digamos, están las medidas de compliance tributario, que es sobre lo que seguramente luego se hablará durante el curso, y cómo los distintos estados o todos los distintos sistemas han ayudado o no a las empresas y a los contribuyentes en la situación de cumplimientos formales y de pago tributario. El otro punto es desde el perfil estrictamente sustancial, cómo los estados han venido a afrontar financieramente la crisis, los enormes gastos que significa esta crisis. Y aquí creo que si hay un patrón común, obviamente no pueden ser homogéneos, es que la gran parte de los estados respondieron primero con una monetización de los gastos, ¿no? Salieron a emitir moneda aquellos que podían hacerlo. Pero bueno, todos sabemos que la emisión o la deuda tarde o temprano se tiene que pagar con impuestos, y por ende esto repercute enormemente en los sistemas tributarios de financiación y también en el sistema de gasto público. Y aquí es muy sintomático cómo las respuestas que han dado los distintos sistemas no son muy novedosas. En general han hecho lo mismo que vienen haciendo en situaciones de crisis, como puede haber sido la crisis subprime del 2008. Esto es, un primer impacto, o tentar un primer impacto sobre los grandes patrimonios o las grandes riquezas o los grandes activos, etc. Y ejemplos de esto creo que podemos encontrar tanto de este lado del continente como del otro. En Perú se acaba de aprobar un impuesto, en Argentina se está hablando de un impuesto solidario a la riqueza. En Italia puntualmente hubieron tres proyectos. Uno de aumentar la alícuota del impuesto a las rentas, la otra de un impuesto a los activos y la otra de una especie de empréstito forzoso. Estos proyectos en este momento están frenados. ¿Por qué? Porque precisamente los gobiernos europeos están esperando las condiciones de ayuda de la Unión Europea, de la Banca Central Europea. Y entonces eso vendría evidentemente a modificar la matriz de la deuda.
claramente, en mi criterio, también, y esto lo ha reconocido expresamente no solamente en Europa, sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la normativa, digamos, de restricciones por motivo del COVID-19 ha significado una restricción en los derechos humanos, las libertades individuales. Entonces, también esto viene seguramente a modificar el panorama de libertad de empresa y de acción de las empresas. Entonces, el problema del día después, que se está presentando ahora en distintas situaciones, como por ejemplo en Italia, que se está saliendo de la fase crítica, es como reactivar precisamente la economía sin haber matado originariamente aquellas empresas que pueden ser la fuente de partida. Y yo veo, por ejemplo, no sé si tú compartes conmigo, que en Latinoamérica se dan estas dos visiones, ¿no? Por un lado, gobiernos como el uruguayo que dicen nosotros no vamos a golpear fuertemente el patrimonio o los activos porque son precisamente aquellos que nos van a ayudar a repartir más velozmente. Otros gobiernos, como puede ser el peruano, el argentino o el mexicano, han establecido al menos proyectos de impuestos a la riqueza, o impuestos a los activos, o impuestos a los patrimonios. Tal vez el nombre cambia siempre, ¿no? Porque pareciera ser que le basta poner el adjetivo solidario para que sea ya de por sí constitucional. Pero bueno, obviamente son impuestos o tributos como proyecto, o como impuestos como tal, que están sometidos a un grave control constitucional, si se quiere. Sí. La experiencia, no quiero explayarme, pero la experiencia, por ejemplo, de los impuestos a los ricos o la Robin Tax en Europa, por ejemplo, en Italia, fue que después de un tiempo la Corte Constitucional terminó declarándolo inconstitucionales, porque evidentemente entran en contraste con el principio de generalidad. Por ende, allí cuando estos tributos no sean estrictamente temporales, entonces dependerá de las causas, no carguen solamente sobre un sector determinado de la población arbitrariamente, sino que tendría que justificar que ese sector en definitiva ha recibido más de lo esperado en este caso, y luego, que no es menor, cómo ese mayor tributo repercute en el futuro, si se puede tomar a cuenta, si no se puede tomar a cuenta, si es un impuesto único, eso determinará en cada fase particular, en cada sistema particular, cómo impacta y en definitiva si esto es constitucional o no. El peligro que se advierte, como ha sucedido en otras situaciones de crisis, es que los gobiernos, apurados por ingentes recursos que necesitan destinar, promueven estas medidas y dejan para el futuro los problemas de constitucionalidad, que en realidad no es solamente dejar por el problema la constitucionalidad o problemas jurídicos por el futuro, es que está trasladando el riesgo precisamente de esto. Si el día de mañana tiene que restituir porque el impuesto ha sido inconstitucional, evidentemente entran en conflicto todos estos derechos con el impuesto legítimamente recaudado. Sí. Sí, es como está ocurriendo también en Brasil. Impuesto sobre la riqueza, un impuesto extraordinario, casi son las mismas soluciones para los mismos problemas. Y ahí para finalizar, Cristian, ¿hay no sé cómo se tributa la distribución de dividendos en Italia o no? Porque en Brasil hay un proyecto también para tributar los dividendos. ¿Cómo está ahí para finalizar? Sabes que acá depende sustancialmente si el sistema está dentro de la Unión Europea o no, porque dentro de la Unión Europea nosotros tenemos la libertad de capital, de movimiento de personas, capitales, etcétera, etcétera. De hecho, por ejemplo, que hay en Italia una norma cuya aplicación está suspendida, que es muy crítica en este sentido, que establecía una imposición diferenciada para las transferencias de dinero desde Italia a países extra zona, extra Unión Europea. Y esto ha sido fuertemente criticado, más allá porque una alícuota prevista era alta, porque en definitiva marcaba una fuerte discriminación, no tanto
no solamente al interno Unión Europea, extra Unión Europea, sino que significaba grabar fuertemente a las ayudas precisamente que las personas físicas o las empresas realizan a sujetos que están fuera del área de la Unión Europea. Este impuesto está suspendido, pero evidentemente responde también a una ideología de fondo. Recuerdo, por ejemplo, que respecto estrictamente a los dividendos, en Argentina, si te recuerdas, no estaba tasada la distribución de dividendos y en los últimos años, en los últimos 5 años, se impuso un tributo a la distribución de dividendos del 15%. Yo creo que no está ni bien ni mal en abstracto, depende cómo está el sistema en general. Y esto quizás es un problema también de la academia, ¿no? y de los tribunales, que analizan impuesto por impuesto y no el sistema tributario en general. Tal vez usted analiza un impuesto y en abstracto es perfecto, pero si después lo pone al lado de otro y en definitiva usted tasa la distribución de dividendos, más lo de la sociedad, más, entonces termina siendo una doble o triple imposición económica sobre la misma base económica. Entonces Sí. hay que hacer un análisis en general, ¿no? Sí. Cristian, nuestro tiempo ya se agotó. Muchas gracias por ter aceptado nuestra invitación. Esperamos que tú puedas ministrar clases con tanta calidad en nuestro curso de MBA y esperamos que tú puedas contribuir nuevamente con una otra charla, un otro diálogo con nosotros. Muchas gracias. Soy yo el agradecido. Gracias, Felipe, como siempre, un placer. Muchas gracias. Eu queria deixar aqui o convite para aqueles que querem saber mais sobre o nosso curso, nosso MBA em Global Tax Management and Compliance, que entre no site da nossa instituição, da nossa faculdade, a FBT. Esse link do curso está aqui abaixo na tela de vocês. Tenham todos, então, um bom dia. E, Christian, mais uma vez, obrigado. Gracias.